Comenzamos la entrevista en directo de hoy para hablar de un tema muy interesante como es la psicología y la transexualidad. En concreto, veremos qué es la transexualidad, cómo se vive este proceso de transición y en qué consiste el papel del psicólogo en el trabajo con una persona transexual que se encuentre en este proceso. Para ello, contamos con la colaboración del psicólogo y sexólogo Rafael Torregrosa. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Bueno, Rafael, primero voy a presentarte para que quien no te conozca pueda saber un poco sobre ti y sobre tu recorrido profesional. Rafael es psicólogo y sexólogo, experto en transexualidad, es miembro del grupo de trabajo de sexología de la Delegación de Sevilla, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, miembro y tesorero de la Red Española de Iniciativas en Sexología y cocoordinador del Grupo de No Monogamias de Sevilla. Actualmente trabaja como psicólogo y sexólogo en el Centro Médico Polisalud y en Artea Psicología y Sexología, además de ser educador sexual en institutos de educación secundaria. ¿Quieres añadir algo más, Rafael? No, con ese currículum yo creo que vale. Genial. Pues bueno, pasamos directamente a la entrevista. Como en general todas las personas han escuchado el concepto de transexualidad, pero realmente no todas ellas sabrían definir este concepto, ¿podrías explicar en qué consiste la transexualidad? Claro. Bien, una persona transexual sería aquella persona que al nacer se le etiqueta de una forma errónea, normalmente basada en sus cromosomas o en sus genitales, como un sexo que después, en su desarrollo identitario, conforme va creciendo, ya sea a los 3, 5, 10, 15, 40 años, toma conciencia de que su identidad sexual realmente ha estado confundida desde ese momento de nacimiento. Entonces, digamos que en ese momento se iniciaría, en función de cómo pudiera, ese proceso de transición para adaptar y cambiar realmente, ¿no? Cambiarlo no, más bien corregir su identidad, ¿no? Y ser o transmitir esa identidad que realmente siempre ha tenido. Sí, así es. Y a lo largo de todo este proceso, ¿cuáles dirías que son los principales problemas a los que se puede enfrentar una persona transexual? Bueno, el mayor problema que suele haber es la aceptación, ¿no? Sobre todo en personas, es decir, cuando empezamos a tener dudas sobre nuestra identidad, bueno, las personas cisexuales, bueno, hay que diferenciar un poco entre el prefijo trans y el prefijo cisexual. Una persona que sí está conforme a la identidad que le asignaron al nacer se consideraría una persona cis, ¿no? Una persona cisexual. Entonces, el primer punto sería las dudas que suelen surgir, ¿no? Una persona cisexual normalmente no duda, porque está bien adaptado según el modelo social en el que vivimos. Una persona transexual, a falta de referentes, suele notar como que algo le falla, como que algo está mal, como que es un bicho raro, ¿no? Tiene esa sensación muchas veces cuando pueden venir a consulta. Hoy día, gracias a toda la enorme visibilización que hay, esos modelos de referencia ayudan a poder saber que hay otro tipo de, bueno, de identidades que hacen que, bueno, que nos cuestionemos un poquito más. Hay gente que dice, no, realmente ese tipo de publicidad o de contenidos audiovisuales lo que hace es confundir a la gente. No, no confunde. Realmente visualiza nuevas realidades en las que puede decir, bueno, a lo mejor puede que sea una persona trans, que no tiene nada de malo el tema de experimentar después, ¿no? Siempre y cuando la cultura sexual en la que vivimos no sea tan restrictiva, se permite, con respecto a la orientación, en la adolescencia sobre todo, poder experimentar con la bisexualidad, ¿no? Los hombres lo tienen un poquito más difícil por la presión del heterocis patriarcado que vivimos, que hace que sea un poquito más, como te salgas de la norma, vas a tener más tipo de ataques. Las chicas suelen experimentarlo más, ¿no? Con el tema de la bisexualidad. Pues podría ser lo mismo con el tema de la identidad. Sería un momento perfecto para decir, oye, no tengo muy claro si soy un chico, una chica o una persona no binaria, ¿no? Voy a experimentar un poco con los pronombres, con la estética, con ver cómo me tratan. No estamos matando a nadie, simplemente estamos expresando una diversidad sexual que pueda atentar un poco contra la norma de género en la que estamos acostumbrados a vivir. Y ahí sí que, bueno, algunas mentes pues pueden estar un poquito más, digamos, en desacuerdo porque, de nuevo, todo aquello que lucha contra lo que tenemos establecido a día de hoy pone nerviosa a la gente y ahí se crean resistencias. Entonces, digamos, ¿qué sería cuáles serían esos, un segundo, la pregunta era, los mayores problemas con los que se enfrentaría una persona transexual? Bueno, lo primero es la aceptación social. El hecho de que de verdad se le lea como una persona con el género con el que se identifica, ¿no? Que es donde viene la mayor parte de las disforias. El rechazo social o el que la gente siga tratándote con una identidad que no se corresponde a la tuya. Si una persona cisexual, un chico cisexual saliera a la calle y todos los días le estuvieran hablando en femenino, también se molestaría.
Si fuera toda tu vida hablándote en femenino, considerándote un chico cisexual con tu pene, obviamente también te molestaría. Pues una persona transexual pasa por lo mismo diariamente, ¿no? Cuando no se lee, cuando se le transgrede, ¿no? Cuando hay un misgendering. Cuando se le habla o se refiere a esa persona por su dead name, por el nombre antiguo que tenía, ¿no? Pese a saber que obviamente es un nombre que le hace daño. Pues todo eso está ahí, ¿no? En transexualidad infantil también el tema de la familia. Como no haya una buena comprensión del tema, los padres pueden ser o tus mayores aliados o, digamos, tus mayores verdugos. En cuanto a tu identidad, te pueden capar y cortar todas las alas. Muchas veces a consulta quienes vienen son los padres o las madres o padres para poder comunicar o todas esas dudas que tienen para que se les aclaren los términos, se les aclare, se les oriente hacia asociaciones, se vea que no hay nada malo con sus niños, niñas, niñas. Al contrario, simplemente están evolucionando y experimentando. Muchas veces el trabajo en consulta es tranquilizar a esos padres, esas madres, darle herramientas, recursos, ponerle en contacto con asociaciones y, de nuevo, siempre decirle que bueno, que pueden tener dudas acerca del futuro y el bienestar de sus hijos porque es normal que tengan miedo, ¿no? Pero cambiando la sociedad podemos cambiar eso y pueden hacer mucho, cambiando poco a poco ellos también y cambiando el entorno seguro que pueden tener a su alrededor, visibilizando esa realidad, ¿no? Bueno, después, ¿qué más? Digamos, el acceso a la sanidad pública para poder conseguir esas hormonas que muchas veces necesitan también para poder adaptar su apariencia más externa. Las cirugías, digamos, de corrección genital, ¿no? O de resignación genital, bueno, que hay gente que la quiere hacer, hay gente que no. Bueno, hay gente que, bueno, se aboga un poco más hoy día por el tema de la aceptación del cuerpo. Tener una vulva o un pene no quiere decir que sea una vulva que sea siempre algo femenino. Una vulva puede ser masculina siempre y cuando tu identidad la etiquete como tal, ¿no? Se puede tener perfectamente un pene y si tú tienes una identidad femenina, tú tienes un pene femenino. Tu cuerpo es tu cuerpo. Ya no estamos con esas metáforas que se hacían antes para intentar simplificarlo y que la gente lo entendiera mejor de un cerebro en un cuerpo equivocado. No, tu cuerpo es tu cuerpo desde que naces. Es tu identidad. Lo que pasa es que la identidad es diferente al cuerpo, pero por desgracia seguimos leyéndolo desde fuera. Sí, así es. Entonces, ¿Algo más? no, con respecto a eso, pasamos si quieres a la siguiente pregunta. Vale, pues bueno, creo que también, como has comentado, es muy importante el papel de la familia y en general supongo que el papel del entorno a nivel familia, amigos, puede que profesores, por ejemplo, a nivel de educación, ¿cuánta importancia tiene todo esto en el acompañamiento de este proceso? Porque al final es un proceso que es muy largo, normalmente hasta que te identificas, te das cuenta, lo cuentas, lo comunicas, empiezas a vivir de acorde a cómo te sientes. ¿Cómo de importante es tener ese apoyo? Crucial. Si no tienes un apoyo que te avale, lo primero es que no te animas a salir de ese armario, ¿no? No te animas a revelar tu identidad, a decir, oye, esto es lo que me pasa. Si en tu familia, sobre todo cuando somos pequeños, sabemos que habría un rechazo por comentarios que observamos, que leemos, en cuanto sales o tienes una identidad o tienes una, ¿cómo se dice? Una concepción, no, tampoco. Tienes conciencia acerca de tu identidad, te cuesta sacarlo, porque dices, vale, yo soy así, pero ¿hasta qué punto siendo así mis padres me van a seguir queriendo? Que cuando somos pequeños, el amor incondicional de nuestros padres lo es todo. No queremos decepcionar nunca a nuestros padres. Entonces, si leemos que podemos perturbar un poco el equilibrio familiar, que podemos tener algún tipo de rechazo, a lo mejor no nos atrevemos en ese momento y lo reprimimos. Lo reprimimos haciéndonos daño. Muchas veces, digamos, podemos detectar casos de infantiles con depresiones, con problemas de ansiedad, que ya se está viendo que por culpa de estar reprimiendo eso, por culpa de no poder comentarlo en casa, por ese miedo a que tus padres dejen de quererte, que es algo inconcebible. Más adelante, el grupo de amigos. Si no tienes un grupo de amigos que te avale, que te vaya a apoyar, tampoco, porque no queremos estar solos, no queremos ser las personas marginadas que no tienen a nadie a nuestro alrededor, ¿no? Digamos, en transiciones más maduras, el trabajo. Si no tienes un entorno laboral que te apoye, que tienes miedo de perder tu trabajo. Tienes una inseguridad constante de que esto que estoy haciendo realmente lo necesito, pero al mismo tiempo soy consciente del mundo en el que vivo y si hago estos cambios me puede perjudicar. En fin, ese miedo a tener situaciones de calle, situaciones de paro. Hay trabajos en los que
Además, si no tienes un cispassing, si no tienes una apariencia de persona cisexual, digamos, siendo trans, puede que no te contraten si tienes un trabajo de cara al público, ya sea porque sea, digamos, una forma de que, aunque sea ilegal, siga habiendo transfobia en la sociedad, o bien también con lo típico de, no, es que queremos evitar problemas con clientes transfobos, no vaya a ser que vayamos a tener algún tipo de conflicto en el trabajo, ¿no? Entonces, todo eso impide que una persona trans pueda estar totalmente desarrollada a nivel psicológico, digamos, a nivel de bienestar, ¿no? En comparación con otras personas cisexuales. De hecho, se ve también el riesgo de suicidio. El suicidio finalmente es intentar solucionar, ¿cómo decir? ¿Cómo se diría? Es una solución permanente por un problema que suele ser temporal, pero es que en el caso de una persona transexual no es un problema temporal. Bueno, sí es un problema temporal el hecho de que la sociedad no llega a aceptarla, ¿no? Que no encuentra apoyos, porque se pueden llegar a encontrar esos apoyos. Porque realmente ser transexual no es un problema, el problema es que la sociedad todavía sigue sin aceptarlo, que es lo que está generando todos esos problemas de disforia después a la larga, ¿no? Queda un largo trabajo todavía que hacer a nivel social con respecto a esto. Totalmente. Y entonces, ¿cuál sería el papel de nosotros, de los psicólogos, para acompañar a una persona transexual en todo este proceso? ¿O cuáles serían las principales variables psicológicas que podríamos trabajar con esa persona? Vale. A ver, cuando vienen a consulta personas relacionadas con tema trans, suele ser o bien padres, madres, chadres que vienen con, bueno, con dudas acerca de cómo oriento esto, cómo manejo, qué es lo que puedo hacer para el mejor desarrollo de mi criatura, ¿no? Para que pueda salir. Después también más adelante, cuando son los propios usuarios trans quienes vienen, a veces son por dudas, ¿no? Tengo dudas acerca de realmente si soy un chico trans, si soy una persona no binaria, si a lo mejor soy una chica cisexual con una... que me gusta, digamos, un rol más masculino, entonces hay que diferenciar bastante entre el tema del rol de género por un lado y la identidad por otra. La identidad realmente la tienen vivida dentro. Pueden tener una identidad, digamos, por ejemplo, una chica trans con una identidad femenina, pero que le gusta también al mismo tiempo tener una estética más queer, transgrediendo un poco la norma de género, o que a veces le gusta vestirse con una estética más masculina siendo una chica trans, ¿no? A la gente le choca, ¿no? Diciendo, pero ¿por qué? Tú que antes te leíamos como un chico, que estabas luchando para que te identificáramos como una mujer, ahora de vez en cuando te vistes como un hombre, ¿no? Típicamente, de una forma típicamente masculina. Bueno, no tiene nada que ver, la ropa no tiene género, finalmente. Y es una forma también de transgredir, ya sea como activismo o simplemente porque le apetece, esa norma de género que está ahí tan socialmente impuesta en binario, que la gente pues sigue extrañándose y sigue confundiendo mucho, ¿no? El hecho de la estética o lo que te gusta con realmente la identidad, que es lo que tenemos aquí dentro. Entonces, eso sería resolver esas posibles dudas que pueda haber con respecto a esa identidad. Un típico ejemplo que yo pongo, ¿no? Porque que yo vengo a poner en consulta. Una isla desierta. Imagínate que te vas a una isla desierta y que allí no hay ningún tipo de sociedad que pueda reprimirte, que pueda juzgarte, que con la que te vaya o con la que tengas que estar constantemente impresionando. ¿Cómo te gustaría vestirte en esa isla? Y si hubiera monos o animales que pudieran hablar, ¿cómo te gustaría presentarte y que te llamaran esos habitantes de esa isla, sabiendo que nunca pueden juzgarte, ¿no? Intentando desligar de todo lo que conlleva rechazo social para que puedan intentar hacer algún ejercicio de introspección acerca de qué es lo que realmente quieren, independientemente del miedo a que haya o no haya rechazo, ¿no? Hace poco me vino también otro paciente a consulta que empezó a decirme que tenía dudas con respecto a si era un chico, ¿no? Un chico trans, después de ya bastante tiempo. Y empezamos a analizar un poco y decía, no, es que en realidad no es que tenga dudas, es que no quiero ser un chico trans. Y digo, ¿por qué no quieres ser un chico trans? Empezamos digamos, a desarrollar un poco la argumentación y finalmente vimos que es que él asumía que por ser un chico trans iba a sufrir mucho más que otras personas y lo que no quería era sufrir. Asociaba que ser un chico trans implicaba sufrimiento. Entonces era por ahí por donde tenemos que abordar. Por el tema de quitar por completo esa sensación de que por ser un chico trans iba a sufrir más que el resto, si podía encontrar después apoyos, que a lo mejor había que trabajar un poco más en las habilidades sociales para que encontrara grupos de apoyo, orientarlo un poco más hacia asociaciones. Entonces, ese es uno de los trabajos principales que podremos encontrarnos, ¿no? El hacer ver que si tiene una identidad trans, que no intentar eliminar esa transfobia interiorizada que puede tener y orientarlo hacia recursos o asociaciones que pueden hacer que aumente su felicidad y que se sienta bien siendo un chico trans, que se empodere en ello. Porque al final,
Por más que pensemos que la transición es algo temporal, no, la transición es de por vida. Una persona trans va a seguir siendo trans toda la vida, va a tener que seguir tomando hormonas, va a tener que, va a tener, digamos, una educación, digamos, inicial en los periodos vitales de la infancia con un género que realmente no era el suyo. Eso va a estar ahí en la base educativa. Entonces, tenemos que intentar cambiar el hecho de pensar que no es que quiera dejar de ser trans, sino que hay que empoderarse en el hecho de sí, soy un hombre o una mujer trans, pero eso soy tan hombre y tan mujer como cualquier persona cis, independientemente de que sí, que haya tenido unas vivencias que me han podido condicionar en mi aprendizaje inicial y después que yo tenga que hormonarme, pero como por ejemplo una persona diabética tiene que tomar sí, antidiabéticos, ¿no? Entonces serían un poco eso los abordajes más típicos en consulta. Vale, y en los casos en los que se opta por la operación de resignación genital, que no se hace siempre, como has dicho, ahora mismo se suele optar más por la aceptación del cuerpo, pero en estos casos en los que se hace esa resignación, ¿la sensibilidad genital o la capacidad para sentir placer sigue siendo la misma o qué cambios se pueden dar? Vale. Supongo que esa pregunta la podrían responder mejor las personas cirujanas, ¿no? Que están metidas en el tema, pero sí que es cierto que algo conocemos, ¿no? Si estamos acostumbrados a este tema, a este tipo de casos. Veamos, sí que es cierto que una reasignación genital no es algo obligatorio, no es algo que mucha gente quiera, es algo que mayormente se apoya en consulta cuando sabemos que hay un rechazo y una disforia total por los genitales. Cuando esa persona es que casi que no puede ir ni al baño por tal de no tocar sus genitales o le da una sensación de total impotencia no tener un pene, ¿no? En el caso de un chico trans. Entonces, a nivel de, hay que aceptar que, bueno, hay que hacer un trabajo previo en el que vemos si esa persona realmente disfruta de su sexualidad con sus genitales y está queriendo hacer ese cambio para que se le lea más en la cama después en futuras ocasiones sociales de encuentro. En esos casos casi que hay que intentar, ¿sabes? Obviamente siempre la persona es la que va a decidir, pero hacer que cuestione un poco hasta qué punto le compensa, si disfruta con su sexualidad genital en ese momento, cambiarla simplemente por cumplir unos estándares cuando realmente sí, es cierto que antes, mucho más, había digamos, las operaciones eran más riesgosas, ¿no? Más arriesgadas y también la sensibilidad que quedaba era bastante menor. Entiendo que ahora con los avances médicos cada vez la sensibilidad va aumentando. Entiendo que, a ver, si vamos a convertir un glande en un clítoris, también es cierto que las terminaciones nerviosas de un clítoris son mucho más mayores que las de un glande. Algo de sensibilidad, por lógica, debería reducirse ahí. En el caso también de una faloplastia, ¿no? De crear un pene, que también a veces hay que tirar otros tejidos del propio cuerpo, quitarlos para poder ponerlos ahí. O después hay otro proceso que ya se suele, digamos, recomendar menos, que es la metaidoplastia o metaidoplasia, que sería como de un clítoris crear un micropene. Pero después a nivel de orinar o a nivel de penetración no suele ser funcional, aunque sí se mantengan las terminaciones nerviosas de ese clítoris, ¿no? Una faloplastia a lo mejor podría ser más recomendable o tendría más sensibilidad, pero de nuevo, el mecanismo eréctil de esa faloplastia va a ser finalmente con a lo mejor una bomba que se esconde en un testículo que hay que apretar para poder conseguir una erección, que tampoco va a conseguir una erección en base al deseo, como pasa en un hombre cis, ¿no? Con pene. Entonces, si la parte genital tiene una disforia bestial, entonces sí, se puede orientar y se acompañará como en cualquier tipo de operación agresiva, ¿no? Digamos en el proceso del postoperatorio, del perioperatorio y del preoperatorio para mentalizar a la persona acerca de los cambios. Después también a lo mejor en función de los resultados de la operación. Yo hablo un poco desde la inexperiencia porque no he tenido todavía pacientes que me hayan venido con idea de tener una reasignación genital o posterior a una reasignación genital con problemas ligados a los nuevos genitales, ¿no? Pero sí, entiendo que a lo mejor, pues, acompañamiento en cuanto a la dilatación de la vagina, con dilatadores, aprender a cómo mejorar la higiene de sus nuevos genitales. En el caso del pene, pues también un poco cómo funcionará, cómo puede, digamos, sentirse más cómodo a la hora de ir al baño, en fin, un poco de acompañamiento por ahí. Y al final es solamente eso, inquietudes que tenga, dudas, pues resolverlas sobre la marcha. Y para finalizar, Rafael, ¿hay alguna cosa que consideres importante que creas que deberíamos hablar aquí ahora que estamos en un momento de divulgación sobre la transexualidad o alguna reflexión final que quieras hacer, un
mensaje a nivel social? Bueno, podríamos decir la necesidad obligatoria casi de la ley trans estatal, ¿no? Que hay mucha polémica ahora mismo con el tema, pero es que es algo crucial. Tenemos que eliminar la figura de psicólogos para poder determinar la identidad o poner como un sello de calidad de sí, esta persona es oficialmente transexual, ¿no? La identidad la tiene cada persona. Y de nuevo, sí que es cierto que la sexualidad tenemos un terreno como algo más fluido y puede que viéndose también con las personas trans no binarias, que hay personas trans también, eso, género fluido, que pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, no matamos a nadie, no hay ningún tipo de problema porque una persona pueda decidir que quiero que a partir de los 14 años, ¿no? Aunque ahora se está diciendo que, bueno, vamos a intentarlo a partir de los 16, que pueda autodeterminar su género y su nombre sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tener que tener un tratamiento previo hormonal, porque hay gente que no quiere hormonarse, hay gente que está cómoda con su cuerpo, ya sea más andrógino o más típicamente femenino o masculino, independientemente de su identidad. No necesita tener no sé cuántos meses para poder hacer ese cambio, ¿no? Si estamos hablando ya de cambios médicos permanentes, a lo mejor sí que es cierto que hay que tener un tiempo de reflexión, ¿no? Pero como, por ejemplo, cuando una persona quiere abortar, ¿no? Se da un tiempo de reflexión para que piense un poco acerca del tema. No es la misma cantidad de tiempo, pero sí, si estamos hablando de cambios que no van a implicar procesos permanentes de cambio corporal y que solamente es un nombre o un cambio de género en ese momento, aunque después se cambie de nuevo cuando esa persona pueda fluir en el género o si es una época de experimentación y dice, vale, finalmente no he estado, no me convence, ¿no? Que es muy raro realmente. Yo apenas he visto casos, en consulta sobre todo, creo que en consulta habré visto un caso de una persona que finalmente ha dicho, tras una época de experimentación bastante larga, oye, que finalmente creo que me siento más cómoda con la otra etiqueta que tenía antes, ¿no? Pero es súper raro. Una persona que se mete en un proceso de transición, que sabe que va a tener que estar luchando contra corriente, no se mete por gusto, no se mete por amor al arte o porque quiera ser más diferente que el resto, como la gente piensa, ¿no? Sobre todo cuando, al menos cuando se mete ya de lleno y empieza a ver las repercusiones que tiene a nivel social de tener que estar constantemente con esa conducta defensiva ante la sociedad, que es agotadora. La persona no se mete ahí por gusto. Entonces, vuelvo a decir, la necesidad de una ley trans estatal que permita a esas personas poder tener la libertad de poder autodeterminar su género y ponerse el nombre que necesiten en ese momento, para que se les lea de esa forma, sin tantas trabas legales y tantas trabas médicas o que usen la herramienta del psicólogo para poder decir, no, esta persona todavía no. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a esa persona quién es o cómo se siente? ¿No? Esa persona lo tiene ahí. Siempre se aboga por el tema de, no, es que por lo menos hay que intentar pasar que no tenga unos trastornos de personalidad que sean incompatibles, ¿no? Porque puede que esa transexualidad no sea que sea una persona trans, sino que está con una confusión por un trastorno, una psicosis o un trastorno de personalidad. Pero es que, independientemente de eso, hay personas con trastornos de personalidad y con psicosis que también son trans. A ver, ¿dónde acaba esto, no? Entonces, un poquito menos de trabas y dar un poquito, porque es que para mucha gente es necesario y su felicidad depende de ello. Entonces, es muy necesario que se hagan este tipo de leyes para que tengan más libertades a la hora de poder escoger. Poco más que Pues sí, decir. ojalá sea así. Ojalá sea así, sigamos avanzando, que eso nos queda un camino largo, pero bueno, poco a poco, poniendo cada uno nuestro granito de arena, conseguiremos avances poco a poco. Ojalá que sí. Bueno, Rafael, pues no sé si quieres comentar algo más. Por mi parte, muchas gracias por colaborar con nosotros y por compartir tus conocimientos y tu experiencia profesional. Seguro que alguien verá esta entrevista y se sentirá muy identificado o identificada con lo que tú estás comentando y seguro que podemos ayudar a alguien con esto. Espero haber sido claro con los conceptos, que a veces soy un poco disperso y lo dicho, esta es mi primera entrevista online, en directo, digamos. Ha estado muy bien, Rafael. Muchas gracias. Hasta luego. Nada, venga, hasta luego. Muchas gracias también a todos los que nos seguís en directo y a todos los que veáis esta entrevista. Espero que os haya gustado.